Un hermoso y lindo sábado, muchas bendiciones para ustedes. Bueno, hoy ya estamos entrando a la lección número 5, vamos a entrar. Y rápido vemos que el tiempo está corriendo. Y en esta semana vamos a tener un tema muy interesante, ya que viendo toda la vida de Cristo, como Marcos nos la ha ido narrando, los milagros y todo. A hoy, pues el título lleva un reconocimiento en el cual Marcos nos va a dar a entender los actos, los milagros que sucedieron en ese lago de Galilea. Y precisamente yo creo que si ese lago pudiera decirnos, hablar, cuántas historias no contaría el lago de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a llevarnos a nosotros a ir a entender tanto el capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 de Marcos, que esto es lo que vamos a ver durante esta semana. Y bueno, sin más cosas, hoy puedo decirles que gracias a la voluntad de Dios, hoy tengo dos invitados, y en este caso pues un invitado que no está cerca, sino que aprovecho este momento para que esté aquí con nosotros, dando también esta palabra del Señor a través de estos estudios de la escuela sabática. Y bueno, ya saben, al de planta, al que siempre tengo, es el pastor Raúl Reyes, y hoy el pastor invitado, el pastor especial, pues es el pastor David. Así es de que espero, pastores, que hoy pues nos unamos en ese conocimiento que Dios nos ha dado. No sé si quieran decir alguna palabra o algo. Pues, pastor, gracias por la invitación y poder compartir la lección de esta semana, que está muy impresionante. Amén, amén. Raúl. Pastor, yo quiero darle las gracias por la invitación y gracias, hermano David, por acompañarnos hoy. Yo creo que es un día de gozo. Yo creo que por primera vez tenemos al pastor David con nosotros, sí, en la escuela sabática, y bueno, sé que nos vamos a aprender bastante y nos vamos a gozar a través del libro de Marcos. Amén. Marcos, y pastor, ¿por qué le parece vayamos de rodillas a orar primero, sí, por favor? Vamos a invitarles, vamos a hacer la oración para dar inicio a esta escuela sabática. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos da, Señor, de poder, Señor, estar aquí junto con tus siervos, Señor, para compartir la escuela sabática junto con nuestros hermanos. Bendito Padre Santo. Bendito Dios, te pedimos y te rogamos que tú nos acompañes durante el estudio de esta semana, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Denos sabiduría, Señor. Denos entendimiento, Señor, y denos gracia para poder trazar correctamente tu palabra. Y llénanos con tu Santo Espíritu para que podamos ser luz en la oscuridad de aquellos que no te conocen. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, de amigos, Señor, que nos van a estar acompañando durante esta lección, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, al corazón de cada persona, y que tu palabra no regrese vacía a ti, Señor. Que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, pues como siempre y es costumbre, ¿verdad? En esta semana la verdad de la lección que nos va a llevar a entender y a comprender quién es en realidad Jesús. Y asimismo vamos a ver el libro de Marcos. El primero es el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Y puedo decir que ahí vamos a poder ver lo que Marcos nos cuenta acerca de las escenas que Jesús hizo en el lago de Galilea. Así también estaremos viendo el libro de Salmos en el capítulo 104, del versículo 1 al 9, donde ahí claramente David nos habla quién es Jehová, que en realidad qué poder y qué persona en sí es para nosotros. Y nuevamente
el capítulo 5 de Marcos, todo el capítulo, aquí sí nos lo pusieron para leerlo todo. Y en esta escena, pues vemos cómo Marcos nos narra cuando menos 3 milagros de Jesús. Y en este capítulo vamos a ver cómo Marcos habla del milagro que Jesús hizo con el endemoniado de Gardena. Y aún también nos cuenta esa historia de la hija de Jairo, o de Jairo, la resurrección de esta niña de 12 años. Aún en este mismo capítulo vamos a ver cómo es sanada a través de ese caminar rumbo a la casa de Jairo una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Y así vamos a terminar con el libro de Números, el capítulo 27 y el versículo 17, donde vemos que ya el Señor le está hablando a Moisés de su descanso. Pero Moisés, preocupado, pide un sucesor para el pueblo de Dios. Y vamos a entender y a comprender entonces, sí, ese sustituto que el Señor le da a Moisés para tranquilidad también de su vida espiritual. Y bueno, el versículo que tenemos para esta semana, para memorizar, está en el capítulo 5 de Marcos. Marcos 5, versículo 19. Y que nos dice de esta manera el Señor. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Hermosas palabras de Jesús a un hombre que, agradecido por todo lo que había hecho durante tantos vidas de sufrimiento, en el momento que Jesús llega, va a clamar. Pero eso lo vamos a ver un poquito más ya en la semana. Así es de que hoy por hoy, pues voy a darle la palabra al pastor Raúl para que nos hable un poquito sobre la introducción de esta lección. Adelante, pastor. Pastor, es interesante que cómo el ministerio de Jesús estuvo casi centrado mayormente en Galilea. Dice que en el lago, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 kilómetros de ancho. Interesante. También la escuela sabática dice que el lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y centro de la vida de quienes habitaban cerca. Interesante, pastor, todo lo que ocurrió en el lago. Yo cuando yo leí acerca del lago donde hizo los milagros del Señor, donde calmó el viento y la tempestad, yo imaginaba un lago pequeño. Pero leyendo ya aquí lo que dice la escuela sabática, dice que estaba de largo 21 kilómetros y de ancho 13 kilómetros. O sea que era largo enorme, era algo grandísimo. Y lo que me impacta también, pastor, que es que Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Luego en Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús animando sobre el agua, caminando en el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Interesante todo lo que dice la lección del día sábado. Amén. Lo que parece muy interesante yo me imagino que era un lago pequeño, pero un lago enorme, enorme. Pero queremos darle el tiempo a nuestro hermano, al pastor David, pastor. Sí, pastor Raúl. Algo interesante acá en esta hora es que si nos acordamos de las lecciones pasadas, cuando Jesús le dijo a la persona, ve y no digas nada. Entonces, desde ahí Jesús ya no pudo entrar a la ciudad. Por eso ahora se traslada al lago. O sea, ahora ya está el ministerio, porque acá se encuentra ahora después con el demoniado. Entonces ahora, por eso Jesús le dijo esa vez al hombre, ve y no digas nada. Porque él quería seguir haciendo la obra en lo que era la parte de Jerusalén y todos alrededor. Pero ahora
Como ya ahí dice la lección anterior que ya se los habían prohibido, no podía entrar a la ciudad, ahora tenía que hacer la obra, ¿y qué lugar buscó? Pues acá dice por el milagro alrededor del lago, ¿ves? O sea, buscó ese lugar y ahí vamos a ver la maravillosa obra que Jesús hizo. Entonces Marcos en esta semana nos viene hablando muy impresionante cómo Jesús hizo todo para salvar a la humanidad. Exacto. Y ahí vamos a ver que aún los demonios los respetaban a él. O sea, tenía ese aún cómo calmar la tempestad y todo eso. O sea, la autoridad con que Jesús en esta semana vamos a ver qué autoridad tenía Jesús. Ya. Interesante, Pastor David. Y sí, es una introducción en las cuales, pues, hoy sábado nos vamos entrando introduciéndonos a lo que va a ser la semana. Por eso es importante ver cómo el día sábado nos abre el espacio para poder comprender lo que va a ser durante la semana. Y siempre el texto de memorizar es un texto principal para toda la semana. Y bueno, lo que hoy yo puedo decir, y si podemos comentar, pastores, sobre lo que dice la sierva del Señor de este día y sobre lo que vamos a ver durante la semana. Y aquí en el libro El Camino a Cristo, en la página 14 a la 16, ella dice: cuanto más estudiemos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito. O sea, nos damos cuenta aquí realmente que no hay más que ver en sí en la vida de Cristo para entender muchas veces nuestra situación, nuestra condición, por los momentos a veces podemos decir amargos que pasamos de lo que es el Evangelio, de lo que es el mensaje. No todo nos va a ir bien, no todo. Si a Cristo no lo fue bien, aunque Él tenía la verdad, la palabra, el hecho, la vida, de ejemplo para el mundo y para nosotros. Así es de que, ¿qué esperamos nosotros? Por eso también ella dice acerca de ese nacimiento de Jesús. Ella dice: al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. O sea, Satanás no es tonto, la verdad, pero él quisiera conocer todos aquellos misterios de Dios. Gracias al Señor que no se lo permite, pero sí se puede decir que con Jesús ellos podían reconocerse, podían saber quién era uno y quién era otro. Así dice ella: tembló Satanás al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Y nosotros sabemos dónde no está metido el diablo. Donde quiera tiene aquellos secuaces, aquellos ángeles caídos en todo lugar. No podemos decir que aquí no está el diablo. No, el diablo tiene oídos en todo lugar. Y cuando escuchó a ese ángel hablándole a María, hablándole a José, dijo: algo grande viene de arriba, algo grande viene. Y lo que se dio cuenta, bueno, creo que al último es aquel enemigo que enfrenté en el cielo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún dice: Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y reprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Se buscaba hilos por dónde agarrar, a ver por dónde escojo. ¿Por qué esto? ¿Por qué él va a venir acá a morir? ¿Por qué va a venir? O sea, no entendió y no entendía el motivo por el cual el Señor Jesús vino a hacer ese sacrificio.
¿Algún comentario, sí, pastores? pastor, algo interesante de la lección de este día es que aún había dudas del poder de la manifestación si Jesús era el Hijo de Dios. Ujú. Entonces, en esta semana, lo que va a venir hablando es lo que va a hacer los milagros va a demostrar aún más que Él era el Hijo de Dios. Exacto. Ajá. O sea que podemos decir que aún los discípulos, ¿quién es él? O sea, ¿quién será? ¿El hijo del carpintero? O sea, ¿quién es? Pero ahora, con lo que iba a hacer ahí en los milagros a orilla del lago, iba a confirmar que Él era el Hijo de Dios. O sea, cuando vemos un poquito atrás, aquel endemoniado que lo confesó, que le dijo, yo sé quién eres, le dijo, ¿verdad? Y él dijo, calla y enmudece, le dijo, ¿verdad? Entonces, ahora el Señor va a manifestar que Él era. Por eso, en la parte de acá del comentario, dice, todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Amén. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de toda la vida. Amén. Él es el manantial y la fuente de vida. Y así que Él lo demostró con el endemoniado, lo demostró con la hija de Jairo, lo demostró con la mujer que solamente con tocar el manto. Y entonces, y lo demostró calmando las tempestades, cuando lo calmó esta semana. Por eso, con eso Él iba a demostrar ahora que Él era realmente el enviado del cielo. Y Satanás lo sabía, dice. O sea, Satanás sabía quién era. Y como sabía quién era, ahora iba a hacer la lucha contra el Hijo de Dios. Ya, pero incluso pastores, hasta en los apóstoles había cierta incredulidad cuando el Señor, cuando les dijeron, ¿quién es este? Que hasta las aguas y el aire le obedecen. Sí, o sea, todo esto es como algo introductorio a lo que en realidad hoy lo que estamos comentando vamos a ir viendo en cada día. Amén. Pero lo que sí sorprende, pastores, es que el mismo diablo estaba queriendo sondear esa venida del cielo, ese viaje, ese cambio que hizo Cristo, aún él sin saber, pero sí sabía que algo grande iba a pasar en la tierra. Y esto es como decía el pastor David, o sea, si todavía el ser humano, viendo las cosas, todos los actos que Cristo hizo, los milagros y todo, ellos se preguntaban, ¿quién es este? Ahora, el diablo sí sabía, porque ven y vamos a ver cómo es que ellos, los ángeles caídos, luego se dirigían con él. Y así es de que esto va a ser sumamente interesante durante esta semana, de ver estos milagros que el Señor en realidad hizo para motivar y abrir las mentes y los corazones de aquellos que pues dudaban y que aún muchos de ellos pues no entendieron ni percibieron que era la promesa, que era el Mesías prometido, que era el cumplimiento de una profecía que se les había dado a sus padres hacía ya muchos años. Y ahora Jesús viene a demostrar en realidad quién es su Padre, quién es Dios. No ese Dios que el diablo puso y ha puesto en la mente de muchos. Un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios ingrato. No, Cristo demostró en realidad quién es Dios para el ser humano y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Por eso quiero terminar esta lectura que habló el pastor David. Dice, Él es el manantial, la fuente de vida, solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida. Podía decir, tengo poder para ponerla, o sea, mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Eso está en Juan 10:18. Así es de que, mis hermanos, tú que nos estás escuchando quizás por primera vez, y ahora sí, saludos hasta Texas, Pastor David. Sí, saludos allá a los hermanos y a los que nos ven. Amén, amén. Así es de que, hermanos, no nos perdamos una lección. Miren, esta lección es para cada día, tener un estudio, una relación con Dios. No tienes, en realidad, no te absorbe mucho tiempo. Es 20-25 minutos. Ya si la quieres profundizar, pues ahí sí te vas a llevar una hora a media hora. Pero en realidad
te invitamos para que estés con nosotros todos los días de la semana estudiando estas hermosas lecciones. Así es de que estás invitado. Que Dios te bendiga y el Señor llene tu casa de bendiciones. Hasta mañana.